Dios les bendiga grandemente y poderosamente sus vidas. Damos la bienvenida a cada amigo, a cada hermano, a este su programa de todos los días, Cristo viene ya. Amado Padre Celestial, soberano Dios, majestuoso Rey, gracias te damos, Señor, en este hermoso día. Gracias por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad, Señor. Gracias, Padre, por las bendiciones, por guardarnos, Señor. Gracias, mi Rey de Gloria, porque tu misericordia se renueva a causa del pecado y la maldad, Señor, en el corazón de tus hijos. Padre, te pedimos perdón, pido perdón por mi vida, mis acciones, mi pensamiento, mi familia. Pido perdón por la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pido perdón por tus siervos, ministros tuyos, Señor. Ten misericordia de aquel que ha caído, que ha fallado, Señor, que ha pecado, Señor, y que hoy le está costando levantarse. Ayúdalos, Señor. Ten misericordia, ten una gran misericordia, Dios. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, restaura a tus siervos, restaura a tus hijos, Señor. Estamos viviendo tiempos finales, Señor. Se aproxima muerte, desolación, enfermedad, hambre. Señor, ten misericordia, desastres naturales, oh Dios. Hoy te pedimos, Señor, que restaures tus hijos. Despierta a tus hijos en oración, en clamor, en intercesión. Despiértanos, Padre. Ten misericordia del que está muriendo en una clínica lentamente y dolorosamente, que enfrenta diferentes diagnósticos, Señor: cáncer, sida, leucemia, trombosis, parálisis, que necesita trasplante de órganos, Señor. Cualquiera que sea la enfermedad, de niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres, hombres, Señor, cualquiera que sea el dictamen médico, hoy te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tu Espíritu Santo se pasee por cada clínica, por cada hospital, y conforme sea tu voluntad, la cual es agradable y perfecta, sea llevando una sanidad, una liberación, una restauración, levantando tus siervos, levantando tus hijos para interceder ante las almas, delante de tu presencia por las almas, Señor, para interceder por ese que ha caído, por ese varón de Dios, por esa sierva de Dios que ha caído, Señor, y que está predestinado para una salvación. Yo te pido, Señor, que seas tú restaurando y escuchando el clamor que hoy elevamos delante de tu presencia. Tiempos finales donde se va a ver mucha destrucción, mucha muerte, muchos daños catastróficos, pérdidas, decesos familiares. Señor, ten misericordia, te lo pedimos, Dios. Conforme sea tu voluntad, oh Dios. Haz tu voluntad, oh Padre, la cual es perfecta y agradable. Pero clamamos misericordia, Señor. Hoy te pedimos que despiertes a tu pueblo a orar, a interceder. Que despierte tus hijos, tus escogidos, tus ungidos a orar y a interceder, a clamar, Padre, a gemir por la salvación de las almas. El tiempo está cercano ya, Señor. Y tú vienes por tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar más de tu presencia, buscar de tu llenura, Señor, de esos milagros sobrenaturales que se veían en la iglesia primitiva, Dios, a causa de la comunión, Señor, que tenían continuamente contigo, Dios. Descendía tu poder y tu gloria, Señor. Que esta palabra que tú nos vas a dar hoy, Señor, se establezca en nuestros corazones y sea ella la que transforme, convenza, guíe, restaure en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente sus vidas. Les envío un fuerte abrazo en el amor de Cristo. Quiero compartir una porción de la palabra en este día. El tema que el Señor me ha regalado en este día es el poder de la oración. Sabes que hay pueblo del Señor que no está clamando, que no está gimiendo. Y el poder de la oración, el poder de la intercesión, según las Escrituras, según la Biblia, el poder radica en la capacidad de comunión, de intimidad con Dios, de experimentar un poder mayor sobrenatural, el cual es el que nos transforma, el cual nos hace a su imagen. La oración es una comunicación con Dios, es estar en intimidad a diario con Él, sin desconectarse. Es como cuando tú tienes un celular y lo conectas a una red Wi-Fi. Así mismo debemos ser nosotros en la oración. Y la intercesión es una oración específica por un alma, por una persona, pidiendo por sus necesidades y bienestar. Ambas prácticas son necesarias
y son esenciales para el crecimiento espiritual y la manifestación del poder divino de Dios en la vida de cada creyente y en la vida de la humanidad. El poder de la oración, comunicación constante con Dios en todo tiempo. Nuestros antepasados, la iglesia primitiva, vivía constantemente en oración. Hay que reconocer que al pueblo de Dios, a la iglesia actual, a la iglesia moderna, se le dificulta entrar en una intimidad de oración. Se nos dificulta, voy a incluirme porque van a decir, la hermana Patricia nos incluye, se nos dificulta orar de madrugada. Y es la oración que el Señor Jesús hacía, que no salía el sol, estaba oscuro, y Él se iba para los montes, Él se iba para las lomas, Él se iba para el campo a orar. No le importaba si hubieran vándalos, no le importaba si había ladrones, no le importaba la oscuridad, no le importaban las culebras que se veían en el desierto, solamente se apartaba a orar. Cuando Él enfrentó el proceso de crucifixión y de muerte, Él se angustió. Es como que te dijeran, tú te mueres la próxima semana. Un ejemplo, Dios nos guarde. Y tu alma empieza a gemir y se crea la necesidad de buscar al Señor. ¿Cuántos les han diagnosticado una enfermedad que para el hombre no tiene cura, y su alma se abate, su alma se entristece, su alma se angustia, se abate constantemente y se crea una necesidad de comunicación con Dios, porque es en ese momento donde el Señor puede traer paz en los corazones? Bueno, así mismo le pasó a Jesucristo. Jesús entró en un tiempo de tribulación en gran manera. Decía que sus gotas eran que su sudor eran como gotas de sangre. Y sabemos que la sangre, las gotas son espesas, son grandes. Y su sudor era así de lo angustiado que estaba, a un punto que le dijo a su discípulo, estoy angustiado hasta la muerte. Él sabía lo que venía, él sabía que lo iban a atormentar, él sabía que lo iban a lastimar, que se iban a burlar, que lo iban a herir de una manera terrible, y se angustió. Asimismo nos pasa a nosotros, aquel que está enfrentando una enfermedad, aquel que está en una cárcel, llamado a muchos años, aquel que está en un momento de separación, aquel que está en una quiebra económica. El alma se abate de una manera que se crea la necesidad de comunicarnos con el Señor. La oración es un canal directo de comunicación con Dios, permitiéndonos a nosotros expresar en medio de alabanzas, a través de peticiones, gratitud y arrepentimiento. Al orar, abrimos la puerta para que Dios en su omnipotencia, en su omnipresencia, obre en nuestras vidas y en la circunstancia que nos rodeen, sea de agobio, de tristeza, de soledad, de tribulación, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. El Señor está ahí. El Señor está escuchando esa oración. La oración es un acto de fe, afirmando nuestra confianza en el poder y la fidelidad de Dios. Es un acto de fe. Creerle al Señor aunque el enemigo te ponga a ver lo contrario, es de fe. Es de cimentarse uno, es de confiar en el Señor, de tener fidelidad a Dios. Perseverancia. También la oración es de perseverancia. No ore un día, 2 días, 3 días y ya no. Eso fue que Dios no quiso. La Biblia nos anima a orar persistentemente, demostrando la confianza en que Dios escucha y responde persistentemente. Mira lo que nos dice Mateo, capítulo 18, versículo 19 y 20. Leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Dice, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mire que eso es de fe. O sea, es de fe. Donde hay 2 o 3 reunidos, de fe, de confianza, de perseverancia,
y pedir en oración e intercesión acorde a la voluntad de Dios. No es lo que a mí me parezca orar. Para eso está el Espíritu Santo quien nos guía cómo orar. Me recuerdo que un apóstol le dijo a Jesús: 2 cosas te pido. Enséñame a orar, porque es que yo no sé orar. No sé cómo orar, no sé cómo iniciar. Y auméntame la fe, porque la fe va de la mano con la oración. Predicar, cualquiera predica, pero orar, no todos oran. Enseñar, cualquiera enseña. Cualquiera prepara un tema y lo expone y lo enseña, como cuando uno está en la universidad o en el colegio. Pero orar, para que el Señor se mueva, para que cada palabra que sale de nuestra boca transforme, haga el efecto que debe ir, es de oración y de comunión. Una oración poderosa es aquella que está alineada a la voluntad de papá, buscando su gloria y no solo nuestros propios deseos. Porque es que nosotros podemos pedir muchas cosas. Yo quiero un avión, yo quiero un jet, yo quiero un barco, yo quiero un yate. Nosotros queremos muchas cosas, pero no todo está alineado a la voluntad de papá. Ahora Él escucha un corazón compasivo, un corazón humillado. Y la intercesión requiere un corazón compasivo. No un corazón altivo, lleno de rabia, que ahorita estoy intercediendo y al día siguiente estoy gritando, contendiendo. No. Un corazón sincero, compasivo, sumiso, humilde y dispuesto a ponerse en el lugar de los demás, como lo hizo Jesús. Jesús se ponía en el lugar. Lo hizo por nosotros, se puso por nuestros pecados, murió, fue al matadero como oveja sin balar, sin decir nada. La oración te da autoridad espiritual, nos da autoridad espiritual. La intercesión implica ejercer autoridad espiritual, levantando muros de protección y resistiendo los ataques del enemigo. Cuánto cuando el Señor nos ha permitido por su misericordia y por su gloria orar por una persona determinada, y vienen ataques de enfermedad, y vienen ataques de escasez, viene retaliación del enemigo a causa de que esa oración hizo algo, movió el corazón de papá. Y viene viene el ataque, la retaliación. Porque es que, por fin, que el Señor escucha. Pero es cuando nosotros con un corazón humilde nos postramos, intercedemos ante los demás. ¿Sabe que me trae a memoria Moisés? Moisés era experto para interceder. A pesar de que me dice las escrituras que era el hombre más manso y casi se queda por airarse. Casi pierde la salvación por la ira. Moisés intercedía por el pueblo de Israel en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, en los momentos donde renegaban contra Dios, en los momentos donde murmuraban contra Él mismo, en los momentos que ya querían apedrearlo, matarlo, destruirlo. Él, mostrando el poder de la oración, en la liberación y protección hacia su nación, hacia las almas. No escuché que Moisés diga: papá, destrúyelos, ya no voy más. ¿Y a cuántas veces de nosotros nos ha llegado el pensamiento: uy, no, Señor, ¿será que sí tendrán salvación? Uy, Señor, tenga misericordia. Lo hemos pensado, claro que lo hemos pensado. Y luego como que el Espíritu Santo como que lo remueve a uno y dice: no, Señor, tenga misericordia a ellos, Señor. Haga lo que hayan hecho, Señor, lo que me hayan hecho, Señor. Ayúdalos, Dios. Ten misericordia de sus almas, Señor. Mira que se están perdiendo. ¿Cuántas veces quisieron apedrear a Moisés? Y él allá metido entre el pueblo. Señor, espera, Señor, ten misericordia. Jesús mismo intercede por nosotros ante el Padre. Jesús intercede ante el Padre allá en el trono de su gloria. Aún vela por nuestras necesidades. ¿Tú crees que Jesús no está allá? Padre, mira la necesidad de Patricia. Padre, mira la necesidad de Vladimir. Padre, mira la necesidad de los que están conectados, Señor. Y empieza a pedir la necesidad de Dios como abogado por nuestra salvación. Que tenemos perdida la salvación. Mucho pueblo de Dios tiene perdida la salvación porque no hay una comunión con Dios. Hay una comunión con el mundo. Hay una unión con el mundo, pero con Dios no hay unión.
Abraham clamó por Sodoma y Gomorra y dijo: Señor, si hubiesen 50, Señor, si hubiesen al menos 10, Señor. Él siguió hasta lo último y siguió a un punto que el Señor dijo: es que ni siquiera hay 10. Hubieran 10, por amor a esos 10 no los destruyo, no termino Sodoma y Gomorra. Pero no se venció. Siempre estuvo ahí mostrando la importancia de la intercesión en la búsqueda de una misericordia para las almas. Siempre estuvo ahí, en esa oración, en ese clamor. La importancia de la oración. ¿Sabes que la oración es eso, es el sostén de la vida cristiana? Sin la bendición de Dios, escuche bien, ninguna obra puede prosperar. Sin el Señor aprobar, sin el Señor bendecir, ninguna obra puede avanzar. Por ello se nos exhorta a orar fervientemente. Mira, iglesia, cuando hay una iglesia unida en oración, se mueve el poder de Dios. ¿Por qué no hemos visto los milagros que se hacían en la iglesia primitiva? ¿Por qué no los hemos vuelto a ver? Porque el Señor nos llama a orar unánimes. ¿Sabe qué representa o qué significa la palabra unánimes? En mutuo acuerdo. Yo debo estar de acuerdo con mi hermano por la petición. Yo debo estar de acuerdo para clamar por ese mismo petición. Valga la redundancia. Sin embargo, cuando nuestras oraciones no reciben respuesta, hay que hacernos una pregunta: si algo en nuestra vida está impidiendo que Dios las escuche. El Señor quiere que tengamos una vida de oración continua, constante. Orar. Cualquiera se puede parar. Me recuerda el publicano y el fariseo orando. El publicano ni siquiera levantaba su mirada al cielo porque decía que no era digno ni siquiera elevar su mirada al cielo. Y el publicano allá haciendo oraciones a voz alta. ¿Cuál cree que le agradó más a Dios? Ahí me enseña que todos oramos. Pero tener una vida de oración, es pocos los siervos que hoy mantienen una vida de oración. La iglesia no es poderosa por la economía, por el dinero que entra o por el dinero que tenga en el banco. No, la iglesia no es poderosa por el mejor pastor, por los dones que tenga el pastor. No, la iglesia no es poderosa por la multitud de sus miembros. Es necesario, sí, pero no es poderosa por eso. La vida de oración lleva al crecimiento de la iglesia. Una iglesia, para que pueda ser, empezar a dar partos, a parir salvación, a parir vida eterna, debe haber siervos orando en todo tiempo. Es un discípulo, vuelvo y retomo, le dijo al Señor: no sé orar, enséñame a orar. ¿Sabes que ahí nace el Padre Nuestro? Porque ahí es donde el Señor le dice: ven, repite conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y empieza el Padre Nuestro. Jesús habla a los discípulos la necesidad de orar. Y hoy nos habla a nosotros, a mí, la necesidad de orar. Vienen tiempos terribles para la humanidad. Vienen tiempos que nunca en la vida podríamos llegar a ver. Vienen desastres naturales terribles. Va a haber mucha gente que pierde la vida. Va a haber mucho derramamiento de sangre. Van a haber enfermedades que nunca hemos visto. Va a haber hambre, guerra. Y el pueblo está en todo menos en la oración. En todo. La palabra me dice, como lo leímos, que cuando hay dos de acuerdo, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiere de acuerdo, dos, aquí no dice 20 ni 50 en una congregación, dos. ¿Por qué cree que el Señor habla y dice dos? Porque Él sabía que para este tiempo, eran pocos los siervos
que iban a tener esa comunión con Él. Por eso dice que si dos de vosotros, dos, se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Él no se equivoca. ¿Por qué no hubiera puesto si 10 de vosotros se pusieren de acuerdo? Porque sabe que si casi no nos ponemos de acuerdo dos, imagínate 10 o 20, nunca se van a poner de acuerdo. Eso solamente se vio en el Pentecostés, que aún siendo de diferentes regiones, de diferentes hablas, de diferentes lenguas, estuvieron unánimes. Y eso no todos, porque me hablan las escrituras que otros estaban mirando y murmurando. Quiere decir que no todos estaban unidos, pero los que estaban unidos de verdad, de mutuo acuerdo, esperando lo mismo y pidiendo lo mismo, se movió el de repente y se derramó el Espíritu Santo. ¿Por qué ya no se dan los milagros en las iglesias? Porque no hay una unidad, porque no hay una coinonía, porque no hay armonía. El hermano al finalizar el servicio, el culto, sale de primero o se mete por allá en el baño para no saludar y despedirse de sus hermanos. Porque hay contienda, porque hay envidia, porque los celos, la rabia, la murmuración, el chisme y todo lo que se guarda en el alma que no se ve. Porque los pecados de la carne se ven, pero los del alma no se ven. Por eso el Señor tiene que escudriñar nuestros pensamientos y el corazón. Esos llenos de envidia, llenos de celos, y van y elevan oraciones delante del Señor. Venga, está perdiendo el tiempo. Porque es que si yo no amo al prójimo, ¿cómo voy a poder interceder por él? Si yo no lo paso, ¿cómo voy a poder gemir por él? El Señor me dice, ama a tu prójimo y ama a tu enemigo. Yo no tengo enemigos, pero muchos me consideran enemigos cuando no lo soy. Y yo los amo. Amo al que me persigue, amo al que me señala, amo al que murmura, amo al que chismosea, porque es mi deber amar las almas. Y pasar por encima, por alto, toda ofensa, todo vituperio, todo señalamiento, toda murmuración. Es más importante la salvación. La oración personal es poderosa y necesaria, sí. Sí debemos orar personalmente en el cuarto, cerrada la puerta, orando al Padre. Pero la oración en unión, en unidad, en coinonía, en armonía, en amor, es lo que mueve el poder de Dios en las congregaciones. La oración personal debemos hacerla, sí, pero en unión se mueve y se derrama la gloria y el poder del Señor. ¿Sabes que cuando Pedro estaba preso por predicar el evangelio, porque a él lo encarcelaron muchas veces, pero él estaba preso? ¿Sabe que la iglesia se unió a orar por él? ¿Sabe que hubieron siervos que oraban fervientemente por Pedro? La iglesia estaba unida por ese mismo propósito, por esa misma petición, y hubo un evento sobrenatural de Dios, porque había una unidad, porque había amor, porque sentían amor por Pedro, porque querían que el Señor se moviera, quería que el Señor abriera cerrojos, cadenas rompiera, grilletes rompiera. Y no fue lo que ocurrió. Cuando la iglesia se une, se derrama la gloria de Dios. Donde hay envidia, donde hay celos, donde hay amargura, donde hay chisme, donde hay murmuración, la oración se vuelve no de poder, no se vuelve de poder, no es escuchada. Pero cuando hay 2 o 3 reunidos y hay en las congregaciones envidia, celos, amargura, chisme, murmuración, y se derrama el poder de Dios, arrasa con todo eso del corazón de los siervos. Arrasa con enfermedades, destruye enfermedades, se lleva ruina, se lleva contienda, se lleva pleitos. Pero debe haber un pueblo unido orando.
debe haber un pueblo unido orando. En el Pentecostés no todos estaban unidos, porque me dice las Escrituras que muchos estaban mirando y decían que estaban ebrios. O sea, eso me da a entender que no todos estaban orando. No todos estaban en coinonía, no todos estaban en armonía y no todos estaban unidos por una misma petición, por un mismo fin. Habían otros que estaban a la expectativa de ver qué estaba pasando. Pero por amor a los que estaban unidos, el Señor derramó su Espíritu Santo, porque Él lo había prometido. Los milagros ya no existen por el pecado que mora en los corazones de cada miembro de la iglesia. Esos pecados ocultos, esos pecados que no vemos, son los que impiden que en las congregaciones de ahora se mueva el poder de Dios como en la iglesia primitiva. ¿Sabes que la iglesia primitiva se caracterizaba por la unidad? Ellos vivían pendientes los unos de los otros, compartían todo, eran amorosos, eran unidos, había armonía en ellos, y ahí se manifestaba el poder de Dios. En los cultos de oraciones, y me incluyo, somos pocos los que participamos de ellas. Somos pocos los siervos que estamos participando de la oración, cuando es necesaria para que una congregación crezca, para que haya transformaciones en los corazones. Por eso muchos siervos siguen igual. Muchos siguen contendiendo, muchos siguen pleiteando, chismoseando, con rabia, con venganza. Porque no hay una unidad en la iglesia. La iglesia de hoy no camina unida. Por eso no hay unción en las iglesias. Por eso las masas no mueven, solo se mueven por emociones, mas no por el Espíritu Santo. Se mueven por amor al mundo y sus vanidades. Ahí sí se corren, ahí sí se mueven. Pedro fue libertado de la cárcel porque la iglesia estaba unida, orando, gimiendo, llorando por su libertad. ¿Me lo dicen las Escrituras? Está en las Escrituras. Está en Hechos capítulo 12. Dice las Escrituras, versículo 6 y 7. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella... Gloria a Dios. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Las cadenas se le cayeron de las manos. Y mire lo que sigue diciendo: y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Mire qué enseñanza tan hermosa. Mira lo que hace la oración. Mira lo que hace cuando los siervos se unen a orar. Cosas que nosotros no creemos que puedan llegar a pasar. Se derrama el poder de Dios y lo sobrenatural empieza a moverse. La oración es fuente de poder, y la mejor herencia que tú y yo le podemos dejar a nuestros hijos es enseñarles a orar. Es enseñarles a orar. Mira, las cosas materiales traen pleito, traen contienda, avaricia, división y muerte. Mientras que cuando le dejamos la mejor herencia a nuestros hijos es enseñarles a orar. Fue a través de un pueblo unido, aún en sus diferentes lenguas, que descendió el Espíritu Santo en el Pentecostés. La gloria de Dios descendió cuando el pueblo estaba unido en mutuo acuerdo. Eso es lo que nos falta a nosotros, estar en mutuo acuerdo para que se mueva el poder de Dios como lo hacía en la iglesia primitiva. La oración. ¿Nos cuesta orar? Claro que nos cuesta orar.
Nos cuesta levantarnos a las 2 de la mañana, 3 de la mañana a orar constantemente. No, hoy sí, mañana no, esta semana no, 2 días sí, no, constantemente con el Señor. La unidad de la oración es necesaria en una congregación. Interceder por otros es amor, es amar. Como Jesús pone la carga delante del trono, delante del Señor, y le dice: ve papá, mira Patricia, Señor, ayúdamela, Padre, levántamela, mira sus necesidades. Él lo hace constantemente y es la mejor enseñanza que nos da como intercesores. Aquel que tiene don de intercesión es poner delante del Señor esa necesidad explícita, específica de cada siervo, de cada sierva. Señor, mira, Padre, que está caído. Señor, mira, ayúdalo, Señor. Padre, levántalo, Señor. Mira que tuvo una caída, Señor, cual sea la que haya sido, Señor. No me interesa saber con profundidad cuál sea. Señor, solamente levántalo, restáuralo, edifícalo. Eso es amor por las almas, y eso es lo que ya no se ve en el pueblo de hoy. Se ve son chismes de pasillos. Ay, yo le voy a contar, pero es para que me ayude a interceder, para que me ayude a orar. Ay, si sabe que fulanito cayó. Ay, sí, imagínese, cayó otra vez en drogas. Ay, cayó en alcohol, no se fue con otra mujer que no era su esposa, y así. ¿Nos ha pasado? Claro que nos ha pasado. ¿Que debemos aprender? Sí, debemos aprender. Debemos empezar a orar por aquellos que el Señor, que el enemigo piensa que ya los tiene vencidos, que ya están para perdición, pero que el Señor tiene la última palabra. Orar por las familias, orar por sus hijos, orar por el alcohólico, orar por el drogadicto, orar por la prostituta, orar por ese siervo, esa mujer que está como habitante de calle, por el homosexual, por la lesbiana. Mira, hay tanta petición, hay tantas almas que el enemigo tiene cautivas, encarceladas, y la oración yo la pongo como un jardín. Esta enseñanza me la regaló un pastor gratis. Me dijo: Patricia, la oración es como un jardín. En la noche tú riegas el jardín y en la mañana esos pétalos pequeñitos empiezan a florecer, empiezan a levantarse. Pero este jardín no nace de una vez, sino empieza a cada vez que tú la riegas y la riegas, empieza a tomar fuerza, empieza a crecer, empieza a madurar hasta que se hace la hermosa, se abren los pétalos de las flores, se levantan las flores. Dijo: bueno, así es la oración. Es silenciosa. Cuando menos se espera, tiene unos hijos transformados, una familia transformada, una familia restaurada. Así es la oración con el Señor. Es silenciosa. Poco a poco Él se va moviendo allá en el silencio, allá en lo oculto. Termino con esto. La oración en unidad mueve el cielo. Se abren los cielos. No se trata solamente de orar, sino de hacerlo con el corazón, de hacerlo con propósito, de hacerlo con amor. No orar por orar. Hay hermanos que oran, yo lo he visto, por eso lo testifico. ¿Y que fui así? Sí, fui así también. Hay hermanos que oran y se levantan de madrugada a orar, pero no aman al prójimo. No lo saludan, murmuran y señalan de él. Hay otros que se llenan de rabia en todo momento, de rabia. Cuando aún para dejar la ofrenda en el altar, dice las Escrituras: déjala ahí, no me la entregues todavía. Y ve y mira si alguien tiene algo contra ti. Ahí no me está diciendo: venga, Patricia, si usted le hizo algo a alguien, vaya a pedir perdón. No. Si tú ves que tu hermano tiene algo contra ti, ve y pídele perdón y ponte a cuentas con él. A mí no me interesa, me está diciendo el Señor, voy a parafrasearlo. A mí no me interesa si fuiste tú la que tuviste el error o no lo tuviste tú. Tu deber como siervo, como hija de Dios, como representante de Cristo, es pedir perdón y subsanar o procurar subsanar esa herida causada en el corazón, directamente o indirectamente. Entonces, siervos que oran, sí, pero no aman a su prójimo. No lo saludan. Hay rabia en el corazón de ellos. Si sales disgustado con tu hijo, con tu hija, y vas a orar, no pierdas el tiempo. Yo no lo hago cuando yo no soy perfecta. Tengo momentos con mis hijos de pronto que los exhorto duro y siempre se pone uno rojito y no el Espíritu Santo.
No me voy a orar, me quedo orando, pidiéndole perdón al Señor por haberme airado, por haberme puesto rojita, por haberme sentido calientica. Le estoy diciendo, Señor, tú conoces que se movió en mi corazón. Ayúdame, Señor, cámbiame, transfórmame, Señor, para poder yo interceder y orar y que mis oraciones no sean de estorbo. Muchos siervos. Y con esto finalizo con la intercesión. ¿Sabes que la intercesión cambia el destino de una familia? ¿Sabes que la intercesión cambia el destino de un prójimo, de un alma? ¿Sabes que a través de la oración de intercesión se transforman naciones? ¿Sabes que la oración sana, restaura? Podemos estar rodeados de leones, y me acuerdo de Daniel en el foso, lleno de leones hambrientos, pero él no dejó de orar y no dejó de creerle al Señor. Y si seguimos muchos ejemplos bíblicos de siervos en oración. Iglesia, Cristo viene. Y estemos reunidos en una iglesia, en un templo. Los que están bien delante del Señor, esos son los que van a partir en el arrebatamiento. Los que no están bien delante del Señor se quedan. Debemos mantener nuestras lámparas llenas de aceite, como esas 5 vírgenes sensatas. No como las imprudentes que esperaron al esposo igual que las otras, pero no se prepararon. Hay mucho pueblo que no está preparado. Hay mucho pueblo que tiene las lámparas vacías, otras a la mitad. Hay pueblo que no está buscando la llenura y es un tiempo de terminar ya. El Señor viene por su pueblo, el Señor viene por su iglesia, viene por sus hijos. Y yo espero, confiando en el Señor, y podamos partir. Pero ¿cómo estamos delante de Él? Estamos orando, estamos intercediendo. La oración es la clave para que una iglesia sea poderosa, para que se mueva el poder de Dios, para que haya sanidades, restauraciones. Es la oración, esa es la clave. Orar en todo tiempo, orar en todo momento, orar incansablemente, incesablemente. A eso nos llama el Señor. Orar los unos por los otros y amarse los unos con los otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros. A eso nos manda el Señor. Vamos a orar. Padre maravilloso Dios, gracias te damos por esta palabra, Señor. Que esta palabra me edifique primeramente a mí, Señor. Padre, pon el sentir como el hacer, papá, de buscarte en madrugada, Señor. De buscar tu presencia, Señor. A ti te agrada un sacrificio, Señor, de humildad, de corazón, Padre. Buscarte, Señor, de madrugada, papá, buscar tu presencia y llenar esas vasijas, Padre, prepararnos, Señor, para cada evento, Señor, que viene al mundo, Señor, cada tragedia natural, Señor, cada desastre natural, cada peste, cada plaga, hambre, guerra, Señor, que tus hijos podamos estar parados en la brecha, Señor, peleando en oración por las almas. Señor, ayúdanos, Señor. Enséñanos a orar como lo dijo tu discípulo, Señor, y va de la mano con la fe. Aumentanos la fe, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Saludamos en esta noche a nuestro hermano Vladimir Camacho. Dios te bendiga, ¿cierto? A mi esposo Alexander Miranda, mil y mil bendiciones. La paz sea con todos ustedes, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendiciones.